Grabar. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Somos el grupo número 8. Vamos a hablar acerca de la instrumentación y control. Los integrantes son David Ceballos, Johnny Chávez y Angie Choice. Y mi persona, Romina Cabrera. Siguiente. Los instrumentos de medición. Esto se dice que es un conjunto de varios instrumentos eléctricos de medición y control interconectados para medir, analizar y controlar las magnitudes físicas eléctricas y no eléctricas. Con el tiempo, la automatización industrial ha requerido estos múltiples instrumentos para lo que es la medición y el control. Siguiente. Ya. Un sensor, así como vemos en la imagen, es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en otro sistema. Esto de aquí convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible. Siguiente. Ya. El transmisor. Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a un instrumento receptor, indicador, registrador, controlador o una combinación de estos. Aquí tenemos varios tipos, como el transmisor neumático, el electrónico, el digital, el hidráulico y el telemétrico. El neumático es un dispositivo mecánico que convierte un desplazamiento mecánico en variaciones proporcionales de lo que es la presión. El electrónico, estos de aquí son un poco más precisos y de una respuesta mucho más rápida que los neumáticos. El digital, estos de aquí emiten una señal digital que consiste en una serie de pulsos en forma de bits. El hidráulico, en cambio, capta lo que es el comportamiento de un fluido y lo transmite. Y el telemétrico no es más que una medición a distancia. Siguiente. Ya, la señal digital. Este de aquí es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Tiene algunos parámetros como son la altura de pulso, la duración y la frecuencia de repetición. Por el cambio, la señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo de lo que es el tiempo. Así como podemos ver en las imágenes, tenemos en la digital la de voltajes versus tiempo, en cambio en la análoga tenemos amplitud versus tiempo. Siguiente. El controlador es un componente del sistema de control encargado de uno o más procesos. Detecta desvíos existentes entre el valor medido por un sensor y el valor deseado, programado por un operador. Ahí sí. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre el actuador, elemento final. Este va a transformar algún tipo de energía eléctrica hidráulica, en la cual la energía mecánica o térmica. También se lo conoce como los actuadores de los elementos finales, ya que nos va a permitir modificar las variables o controlar las instalaciones automatizadas. Como bien podemos decir de este actuador, que es un componente que se va a emplear la energía recibida para activar el funcionamiento de un proceso automatizado. Tenemos clasificaciones de los actuadores, en la cual tenemos el neumático, hidráulico y eléctrico, en el cual el mecánico se va a utilizar con este aire comprimido como fuente de energía. Las ventajas: tenemos un bajo costo, rapidez, son sencillos, robustos. Desventajas: tenemos que requieren instalaciones especiales y ruidosos. Los hidráulicos, podemos decir que estos van a operar en formas similares a los posicionadores neumáticos, pero con mayor fuerza de acción. Estos también tienen una gran capacidad de carga y estos pueden ser usados en compuertas, en grúas, entre otros. También tenemos que las ventajas son rápidos, alta capacidad de carga, presenta estabilidad, fuente de carga estática. Y las desventajas tenemos que son difíciles de mantenimiento y resultan poco económicos. También tenemos el eléctrico, que este se va a utilizar en aplicaciones que requieran precisión, ya que son fáciles de controlar, pero también relativamente son baratos. Como ventaja tenemos que son precisos,
viables, silenciosos, controles sencillos, son fáciles de instalación y como una y única desventaja tenemos una potencia limitada. La exactitud, bien, esto nos indica que es el grado de concordancia entre el resultado de las medidas del valor verdadero de la magnitud que se pretende medir. Podemos decir que es la capacidad que tiene un instrumento de medida para determinar un valor cercano al valor real de la magnitud que éste se esté midiendo. Como precisión tenemos que la concordancia entre las diferentes medidas van a realizar las mismas condiciones al nivel que se puedan ser controladas por el método experimental en cuestión, ya que este conjunto de medidas va a representar mucha dispersión, el método es impreciso. Bien, como tenemos aquí en la imagen, podemos definirla que aquí en punto medio va a ser el valor real, en el cual va a tener algunos sesgos, en el cual vamos a realizar, vamos a valorar si está exacto o preciso. Aquí tenemos un valor alto de precisión, ya pero bajo de exactitud, ya que tenemos que está lejos de la exactitud del punto del valor real, pero la precisión de los sesgos están unidos, en cual nos indica que está alto. En cambio, en la de acá abajo tenemos que la exactitud es alta, pero con una baja precisión, porque están cerca del punto del valor real, pero la precisión no es tan... perdón, la precisión es alta también porque están cerca sus sesgos. En cambio, acá tenemos una precisión baja y una exactitud baja, ya que está fuera del punto del valor real y los sesgos están dispersos. Al de acá abajo tenemos como una exactitud alta y una precisión baja. La exactitud alta porque están dentro del punto y cerca del punto del valor real, y baja de la precisión porque los sesgos están un poco dispersos. Entonces, eso por lo que refiere la exactitud y la precisión en componentes que sean similares. En cambio, tenemos en la incertidumbre, tenemos que es una medida de estimación de un posible error en su medición. También es una estimación de rango de los valores que contienen el valor verdadero de la cantidad medida, ya que esta va a representar el valor verdadero de dentro del rango del valor indicado. Bien, podemos ser que es atribuida racionalmente por el valor del verdadero de la magnitud medida. El error de medición, podemos decir que es la exactitud que se acepta como inevitable al comparar una magnitud con su patrón de medida. Esta va a ser la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Como podemos ver en la imagen, que el cuadrito nos indica que tiene 40 milímetros, en cambio, al momento de medirlo, nos indica que tiene 39.80. Entonces, aquí podemos ver que hay un error de medición. El error de medición se divide en dos, que es sistemático y aleatorio. El sistemático nos permite nos indica que pertenece al constante en el valor absoluto, en el signo de medir, y el aleatorio nos indica que no se conocen las leyes o los mecanismos que los causan por su excesiva complejidad o por su pequeña influencia en el resultado final. También tenemos lo que es la repetibilidad. Nos menciona que es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento. Cuando es utilizado varias veces por un mismo operador, en un mismo tiempo y en una misma característica. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen lo que es
lo que es la repetibilidad. Tenemos un valor de referencia, que es el punto medio, ¿no? Y las veces que medimos, como dice, es una pequeña variación. Ahí podemos ver entre el punto suspensivo que nos varía un poco el valor del dato de referencia. Esto es lo que es la repetibilidad, una pequeña variación. La histéresis, esta es una capacidad que tiene un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en ocasiones consecutivas, bajo las mismas condiciones generales, pero una vez con la medición de la variable en un sentido, puede ser creciente o decreciente. Ya podemos observar en la imagen, tenemos el rango de medida, tenemos también lo que es el sentido, como nos menciona, que puede ser ascendente o descendente, y en el punto medio tenemos lo que es la histéresis, y se menciona que se da en porcentaje. La siguiente. Tenemos la resolución que nos indica que es una mínima variación de magnitud, que da un lugar a una variación perceptible en la indicación del correspondiente valor. En este caso tenemos, por ejemplo, un termómetro que tiene unos rangos de 1, por ejemplo, tiene una resolución de 1, 2, 3, 4, 5 y así sustantivamente. Y también podemos poner otro termómetro que en este caso tiene unos rangos de 0,5 grados centígrados. Tiene la resolución de 0,5, 1, 1,5 y 2 grados centígrados. Como vemos, en el segundo hay una variación más pequeña que en el primero, ya que tiene unos rangos un poco menor que el primero. La deriva menciona que es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debido a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida, o sea, es como cambio la corrección del instrumento entre calibraciones o control. Ya nos menciona que también es una pequeña variación, ya puede ser en este caso por instrumentos que con el tiempo, pasa el tiempo, dejan de realizar su función correctamente. En este caso se debe realizar lo que es calibraciones para tener un mejor control en el proceso o lo que se vaya a medir. La siguiente. Ya la trazabilidad, este es un concepto muy conocido en la ingeniería y hace referencia de manera principal al resultado de un valor estándar o una medición donde puede tener relación con especificaciones dadas, normalmente son valores nacionales estandarizados o también pueden ser valores internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, cada una con incertidumbres especificadas. Ya, esto también se puede ver, como un ejemplo podemos decir que tenemos un error de medida y por medio de la trazabilidad podemos ver en dónde se originó ese error de medida del instrumento. Yo voy a hablar sobre lo que es la linealidad. La linealidad es la diferencia de un sesgo en el rango de alguna operación de un sistema de medición. Esto puede ser la variación del sesgo con relación al tamaño. Esto forma parte de un error sistemático en la medición. Dentro de estos errores tenemos, por ejemplo, el instrumento necesita una buena calibración, un mantenimiento deficiente, por ejemplo, aire, energía hidráulica, entre otros. Instrumento o dispositivo desgastado, entre otros que tenemos. ¿Qué es la calibración? La calibración es un conjunto de operaciones aplicadas a un instrumento o equipo de medición, siguiendo un procedimiento sistemático, cuyo resultado debidamente documentado permiten determinar los errores o las deviaciones que existen en este. En sí, la calibración es muy importante dentro de cualquier instrumento de medición, ya que en este se pueden determinar medidas correctas y en el cual van, todas esas medidas van documentadas o tienen su tipo de medir dependiendo del instrumento que sea. El siguiente, por favor. Sistema de control. Los sistemas de control están compuestos por varios elementos. El objetivo es el de poder controlar a otro sistema y además completar las tareas que se le pueden asignar a esta. Estos sistemas deben saber responder ante los errores que pueden sustentarse. Y dentro de los sistemas de control tenemos el sistema de control automático, el sistema de control de lazo abierto y el lazo cerrado,
de acuerdo a las respuestas esperadas, y lo tenemos los híbridos o en conjunto. Un sistema de control de lazo cerrado. Estos sistemas se dan un proceso de realimentación. Esto quiere decir que tiene la capacidad para modificar las señales de entrada en función a las señales de salida. Y toma las decisiones no depende solo de la entrada, sino que también puede depender de la salida. Como vemos aquí en el ejemplo, vemos que tenemos una temperatura requerida, pasa por el comparador, tenemos un termostato y tenemos una temperatura deseada y una temperatura. En caso que no tengamos la temperatura deseada, el sensor la va a detectar y se va a regresar. En cambio, si tenemos la temperatura deseada, va a salir como normalmente tenemos. Ahora, es un sistema de control de lazo abierto. En este sistema hablamos de que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema. Es todo lo contrario al lazo cerrado. En uno se afecta y en el otro no. Dentro de lo que es el lazo abierto tenemos el señal de mando, tenemos la unidad de control, tenemos una entrada, una salida, la unidad operativa y el regulador de controlador. El ejemplo que está aquí en el lazo abierto prácticamente es de una lavadora, en el cual uno selecciona el ciclo de lavado en el cual desea utilizarla, da la vuelta a la perilla o el interruptor que se tiene, el motor y la bomba de agua comienzan a funcionar, se va lavando la ropa hasta obtener la ropa limpia. Muchas gracias.